Solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor, por fe y no por obras tendrás salvación. Hola Calvinito, qué gusto me da verte. Hola Emma, estoy muy bien y contento de verte. Calvinito, tu nombre es un poco extraño. ¿Sabes por qué te pusieron Calvinito? Te voy a contar, pues imagínate que Calvino, exactamente Juan Calvino, nació en Francia. Fue una de las figuras más importantes de la Reforma Protestante, que sucedió en Alemania, Suiza y otros países europeos, por allá en el 1500, mientras en América se daba el descubrimiento por parte de Colón. Yo había oído algo de la Reforma Protestante. Es cuando inventaron la imprenta. Sí. ¿Quieres que te cuente sobre ese tema? Sí, Calvinito, suena muy interesante. En esa época, la Iglesia Católica, que estaba en Roma, la manejaba el Papa León X. Y en ese momento el Papa pensó y dijo: quiero hacer la iglesia más majestuosa y hermosa que haya existido. Pero, ¿de dónde saco tanto dinero? Y ahí inventaron las indulgencias, que era un certificado que daba la Iglesia Católica a cambio de dinero, donde se le certificaba a la gente que el alma de algún familiar que estuviera en el purgatorio pasaría al cielo. ¿Y la gente creía eso? Sí, porque con ese invento del purgatorio por parte de la iglesia, los tenían atemorizados, lo mismo que con la obligación de confesar cada uno sus pecados. Y si un familiar estaba muriendo y no alcanzaba a llevar al sacerdote para que se confesara, pues esa persona se iría al purgatorio, y así los tenían llenos de miedo. Qué triste cuando la gente no conoce o entiende la gracia de Dios. Claro, Emma. Y mientras en Roma pasaba esto que te cuento, en Alemania un monje llamado Martín Lutero comenzó a leer la Biblia. No la había leído antes porque era prohibido. ¿Te imaginas, Emma? Era prohibido leer la Biblia. Pero Martín Lutero, leyendo la carta a los romanos, se le abrieron los ojos cuando su corazón y su mente entendieron el versículo que dice: mas el justo por la fe vivirá. Es maravilloso cuando nos damos cuenta que no debemos estar haciendo cosas ante Dios para salvarnos. Solo debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Te sigo contando. Y entonces que Lutero ve a la gente pagando por una salvación y quiso cambiar esas ideas. Y por eso escribió 95 tesis, que fueron como 95 puntos donde decía qué estaba mal en la iglesia. Y fue y las pegó en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esto era como el internet de su época. Todas las noticias importantes las ponían ahí. No puede ser. Me imagino que se formó un problema grandísimo. Sí, pero gracias a esto comenzó lo que llamamos el movimiento de la Reforma Protestante. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Juan Calvino? Para allá voy. Mira, mientras sucedía esto en Alemania con Martín Lutero, en Francia estaba Juan Calvino. Él se encontraba estudiando leyes y comenzó a leer los escritos de Martín Lutero. Como tú ya dijiste, en esa época se inventó la imprenta. Entonces muchos escritos de Lutero fueron impresos y distribuidos por toda Europa. Entonces Juan Calvino fue abogado. No solo fue abogado, también estudió teología y humanidades, y además llegó a ser un gran escritor y un pastor. Debió ser viejito para hacer todo eso. Pues no. Imagínate que a los 11 años comenzó a estudiar latín y a los 22 griego
y con tan solo 27 años ya había escrito una de las obras más importantes de la Iglesia protestante, llamada La Institución de la Religión Cristiana, y que hoy, después de 500 años, sigue siendo muy leída y consultada. ¿Calvino luchó para que se transformara la iglesia? Sí, Emma. En esa época en que la iglesia estaba tan corrompida, él levantó su voz y negó la autoridad de la iglesia romana, quienes decían que su voz era la voz de Dios. Seguro que la iglesia de Roma no quería nada a Lutero y a Calvino. Pues no, la iglesia católica no quería que la gente aprendiera lo que Calvino y Lutero enseñaban, por lo que comenzaron a perseguirlos y amenazarlos. Además, porque como te dije, Calvino negaba que la voz del Papa fuera la voz de Dios e insistía que ni las costumbres ni escritos de personas estaban por encima de la autoridad de la Biblia. ¿Y sobre la Biblia qué cambió Juan Calvino? Juan Calvino decía que él no enseñaba nada nuevo, que lo que él hacía era volver a lo que enseñaban las Escrituras y que debíamos darle a la Biblia una importancia primordial. ¿Y tú lees tu Biblia, Emma? Sí, aunque creo que debo leerla más. Mis papás me aconsejan que debo de leerla completa antes de cumplir los 10 años. Mira, y ya después, como Calvino, a los 11 años, comienzas a estudiar latín, ¿no? Pero continuemos. Además de decir que la iglesia debía volver a darle la importancia a la Biblia, los reformadores la tradujeron a varios idiomas, como alemán, francés, inglés y español. Y así, gracias a la Reforma Protestante, por primera vez muchas personas pudieron tener la Biblia en sus manos y leerla en su idioma. ¿Cómo sería la vida de Calvino? ¿Qué sentimientos tendría? ¿Mucha alegría por hacer todo lo que hizo? No fue una vida llena de alegrías terrenales. Mira, le tocó huir para que no lo mataran. Mucha gente hablaba mal de él. Y aunque tuvo una bonita familia, su esposa murió muy joven y su hijo murió siendo muy pequeño. Pero Calvino nos enseñó que Dios está sobre cualquier bien humano y que nuestra vida debe ser dedicada totalmente a Él. Calvinito, ¿tú crees que la gente cambió su pensamiento? Sabemos que es Dios quien trabaja en cada momento de la historia de su iglesia. Y creo que sí, muchos cambiaron su pensamiento y aún más su corazón al escuchar que ese Dios malvado al que tenían que pagar por su salvación y al que tenían que presentar continua confesión no era el verdadero Dios. Tanto Lutero como Calvino presentaron al pueblo al gran Dios misericordioso que derrama gracia y amor sobre sus hijos. Calvino predicó constantemente lo que nos enseñó Jesús, que la salvación la tenemos solo por fe en Jesucristo y que nunca se alcanza con obras. Y eso, gracias a nuestro Dios, que es maravilloso. ¿Sabes, Calvinito? Ahora veo que las generaciones que están aquí en la iglesia debemos, como Martín Lutero y Juan Calvino, no quedarnos callados, sino compartir la verdad de la palabra de Dios y admirar a todas las personas que lucharon durante la Reforma Protestante y agradecer a Dios porque ahora podemos leer la Biblia en nuestro idioma y podemos ver a nuestro Dios amoroso que nos da su gracia salvadora en Jesús. Y es solo por gracia, solo por la fe, solo en su palabra, solo en Cristo Rey. Al sea la gloria por su eterno amor, por fe no por obras tendrás salvación.